Nosotros hemos tenido que pedir un esfuerzo a todos los ciudadanos para superar la herencia que nos han dejado y mantener los servicios básicos. Los tiempos son difíciles y a todos nos toca renunciar a algo, pero siempre que lo hagamos teniendo en cuenta que aporte más el que más tiene y que aporte menos o nada el que menos tiene. Nosotros no negamos la realidad, no decimos que no hay crisis ni que la economía española es la mejor de Europa. Eso lo hacían otros. Nuestro empobrecimiento de hoy tiene su origen en el descontrol absoluto de las cuentas públicas. Muy buenos días. Gastar a manos llenas sin reparar en gastos. Eso es lo que parece que se ha estado haciendo en las administraciones en los últimos años. Y ahora, tras la irresponsabilidad de unos, vienen los recortes de los otros. Pero es más, ni siquiera en la actual situación se logra dejar a un lado las guerras políticas para intentar sacar a los ciudadanos de esta situación en la que nos encontramos metidos. Comenzamos Salud Hoy. Los principales partidos políticos analizan la repercusión de la reforma sanitaria. Hablamos de la importancia de descansar con el presidente de la Sociedad Española del Sueño, el doctor Diego García. Vanessa, primera española en ser madre, a pesar de haber tenido cáncer de ovario. Diálogo y consenso, eso es lo que plantean populares y socialistas para lograr la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno para los próximos meses han dado lugar a reacciones tanto dentro del Partido Popular como en la oposición. Los portavoces de los principales partidos examinaron en una mesa redonda, en el contexto de los cursos de verano de la Fundación Universidad Rey Juan Carlos, las reformas necesarias para preservar el estado del bienestar y garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. El camino es el pacto, el del consenso, el del diálogo, el de la gestión eficiente, el de calibrar cuáles son aquellas medidas que, coordinándose desde el Gobierno de España, pueden permitir a las comunidades autónomas tener herramientas legales que permitan una mejor gestión. El camino no es gastar y dejar de pagar 16.000 millones a los proveedores porque las comunidades autónomas tenían menos ingresos, los mismos o más gastos, pero no tenían herramientas legales, ¿no? La política en farmacia, donde se tiene que trabajar conjuntamente con todo el sector para dar estabilidad al sector, pero también para hacer una gestión más eficiente desde el punto de vista del gasto farmacéutico y un uso racional del medicamento, valorar el coste-beneficio, el valor terapéutico de los medicamentos. El diálogo fue una de las peticiones de los socialistas ante las reformas. Son tiempos complicados, creo que es importante pedirle al Gobierno que module muy bien las propuestas de cambio que quiera hacer en el ámbito de la sanidad pública. Nosotros estamos dispuestos a dialogar y en ese sentido, desgraciadamente hasta ahora pensamos que lo que el Gobierno ha decidido ha empeorado no solo la valoración que los ciudadanos tienen de la sanidad pública y del futuro de la sanidad pública, sino algunos indicadores. Si el objetivo del copago farmacéutico es disuadir del uso de los medicamentos, yo creo que sería un objetivo equivocado, porque se supone que los medicamentos los sostienen los ciudadanos por decisión de los médicos. Yo creo que el copago a los pensionistas es lo último que debió de haberse decidido, ¿no? Además, con respecto al copago farmacéutico, el PP explicaba por qué se pide ese esfuerzo al ciudadano. Que este esfuerzo que se pide a los ciudadanos de 8, 18 o 60 euros a los jubilados, pero que en cambio a los parados de larga duración pues se les excluye de este pago, ¿no?, que tenían hasta entonces, ese esfuerzo que es un esfuerzo duro en una época como la actual, pues bueno, pues es un esfuerzo que se pide responsablemente del Gobierno para que todos, en función fundamentalmente el que más tenga, más colabore y respetando aquellas enfermedades graves o enfermedades crónicas donde habrá un trato diferente, pues lo que hará es el poder tener una capacidad de poder tener más ingresos y más control de lo que es en este caso el uso racional del medicamento. Así se planteó la pregunta de cómo se ha llegado a esta situación y se analizaron propuestas para garantizar una sanidad de calidad para todos los españoles. Y lejos de conseguir consenso, el Gobierno se quedaba esta semana sin el apoyo de CiU. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, anunciaba que su Gobierno se verá obligado a efectuar la que ya sería la cuarta serie de recortes, tanto en sanidad como en educación. La razón esgrimida es la negativa del Gobierno de no extender a las comunidades autónomas la posibilidad de aumentar su margen de déficit para 2012, como ha concedido Bruselas. Se nos pide el doble de lo que nos corresponde y al Gobierno central la mitad. Ante eso nos plantamos y se debería plantar todo el sistema autonómico, aseveraba Artur Mas. Más cosas, la desfinanciación efectiva de los 426 fármacos anunciada por el Ministerio de Sanidad no será efectiva hasta el mes de septiembre, a pesar de que los plazos iniciales hablaban de agosto. Recordemos que el Ministerio de Sanidad publicó el pasado 11 de julio el nuevo medicamentazo con el que se pretende ahorrar 458 millones de euros.
La mayoría de los medicamentos que se venden en las oficinas de farmacia están financiados por el Sistema Nacional de Salud. Esto indica que en nuestro país las ventas de productos no financiados no llegan al 40%, a pesar del último medicamentazo. Así, solo Madrid, Cataluña, Baleares y Canarias están por encima de la media nacional de venta de medicamentos sin financiar, superando el 32,15%. El precio medio de estos medicamentos están en 6,45 €, lo que indica que la desfinanciación no será una solución para paliar las pérdidas económicas de las boticas. Las subastas de medicamentos andaluzas vuelven a ser noticia. Ayer el Tribunal Constitucional decidió levantar la suspensión de 5 meses que pesaba desde el pasado 2 de abril contra la decisión de la Junta de Andalucía de convocar subastas cuando las recetas médicas se hagan a través de prescripciones por principio activo. Casualmente, la semana pasada el Gobierno decidía recurrir esta medida de la Junta. Habrá que esperar para ver cómo acaba este tira y afloja. Y cuando llegan los meses de vacaciones, los hospitales reducen su número de camas. Hacemos un repaso por las autonomías para ver si la crisis económica ha hecho que las cifras varíen. Como cada año, los hospitales cierran un número determinado de camas por la bajada del volumen asistencial que se da durante la época estival. Sin embargo, debido al contexto económico, parece que esta cifra ha aumentado con respecto a 2011. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, 30 hospitales de Alicante, Castellón y Valencia han anunciado una disminución de alrededor del 19%, 330 camas menos de las que estuvieron disponibles durante el verano de 2011. En Aragón, el descenso de camas durante el verano será de un 11%, con una rebaja de 30 camas respecto al año pasado, es decir, 400 camas menos durante el mes de agosto de lo habitual. Hasta 650 camas se cerrarán en verano en los hospitales sevillanos, lo que supondrá un 10,5% más que en el año 2011. Sin embargo, en Castilla y León estos datos serán muy similares a los del verano pasado, en torno a 630 camas. Los sindicatos alertan de que se incrementarán las listas de espera a causa del aumento de estos recortes estivales. Cambiamos de asuntos y durante todo el año hay que tener especial cuidado con la forma de consumo de los medicamentos. Cuando el calor aprieta hay que tener especiales precauciones. ¿Saben cuáles? Con la llegada del verano hay que extremar precauciones a la hora de tomar medicamentos. Sanidad advierte que en periodos de temperaturas altas hay que seguir un protocolo a la hora de conservar estos medicamentos porque pueden empeorar nuestra salud. Vamos a verlo. Pero las advertencias van más allá y es que determinados fármacos pueden provocar por sí solos fiebres altas en condiciones normales de temperatura, como por ejemplo los laxantes, antidepresivos, sulfamidas o antibióticos. En condiciones normales, ¿cómo debe ser la conservación de los medicamentos? En condiciones normales los medicamentos siempre tienen que estar protegidos de fuentes de calor, fuentes de luz sobre todo, que alteran mucho los medicamentos. Sí que hay medicinas que necesitan más estar en nevera, como ciertos anticonceptivos, sobre todo insulinas, que son muy importantes que no las saquemos de allí. Nunca deben estar en un radiador, encima de un radiador, ni en un armario en la cocina, ni en el alféizar de una ventana. Un ejemplo bueno para conservarlos es una habitación interior, el armario de una habitación interior. En este sentido se recomienda estar atentos ante los medicamentos que provocan alteraciones de la hidratación, por ejemplo, determinados diuréticos, así como los medicamentos susceptibles de alterar la función renal. En este grupo estarían los antiinflamatorios no esteroideos y algunos antibióticos y antivirales, entre otros. Por otro lado, hay que tener especial cuidado con la conservación de los fármacos. Si por cualquier razón tuviéramos que sacarlos fuera de casa, fuera del domicilio, deberíamos intentar llevar los comprimidos, que no llevarlos sueltos, o las cápsulas, tenerlos siempre en el blister bien guardados. Los jarabes o soluciones, si os fijáis, todos tienen un envase de color topacio para protegerlos de la luz, entonces es importante no sacarlo, no separarlo, no llevarlos en un envase aparte. Los medicamentos inactivan mucho por el calor, por la luz, pero con el exceso de calor y el exceso de luz, o al revés, mucho frío. Ya digo que están formulados para aguantar un rango de temperaturas normal, pero si van a estar 6-7 horas en la playa aguantando mucho sol, al final en un jarabe podemos descomponerlo, podemos tener un problema serio de descomposición de la formulación galénica. Normalmente las medicinas que están en nevera siempre se le advierte, si va a ir a casa inmediatamente no pasa nada, en la bolsa puede conservarse perfectamente, pero si no, nosotros concretamente le damos una bolsa de frío para que lo que es la medicina se guarde, se refresque, como una bolsa de congelados del supermercado, es el mismo fundamento, exactamente igual. Por tanto, siempre tienen que salir de aquí, en este caso en verano, en una bolsa especial. Efectivamente, es importante no romper lo que se llama la cadena de frío.
En definitiva, a partir de toda esta clasificación, el boticario debe tener especial cuidado con el almacenamiento e informar al paciente del uso y conservación. Así que ya saben, ante la duda, pregunten siempre a su farmacéutico. Y aunque cada vez más pacientes jóvenes con cáncer recurren a técnicas para preservar sus posibilidades de ser padres en el futuro, por primera vez una mujer con cáncer de ovario ha podido ser madre gracias a la preservación de sus ovocitos antes de pasar por el quirófano. Esta semana Vanessa presentaba a su hijo Mario en sociedad. Vanessa Pastor fue diagnosticada con un cáncer de ovario en estadios muy iniciales en el año 2009, después de notar unas molestias en el abdomen. Tras ser operada para extirpar el ovario izquierdo, los especialistas le indicaron que el siguiente paso, quitar también el ovario derecho, acabaría con la posibilidad de tener hijos. Un caso excepcional. La excepcionalidad del caso está en que se da un caso de un cáncer de ovario en una paciente joven de menos de 30 años, que es una situación afortunadamente poco frecuente. Se da en una paciente que no ha tenido hijos y desea tener hijos a toda costa, en el que no se puede aplicar una técnica habitual en estos casos, que es la congelación de tejido ovárico, ya que el ovario estaba afecto y podíamos correr un riesgo de reintroducir la enfermedad neoplásica en esta paciente, cuando ya una vez curada de su enfermedad descongeláramos el tejido ovárico y lo implantáramos de nuevo, lo injertáramos, y entonces aplicamos la vitrificación, la congelación de ovocitos. Un año y medio después, tras superar el cáncer, le implantaron parte de los embriones resultantes de los ovocitos vitrificados y 39 semanas después nació Mario. Para mí era más importante el ser madre que el problema que tenía yo. Yo soy muy negativa, pensaba que para mí se acababa el mundo. Vanessa es el ejemplo de que existen posibilidades para mujeres que deben someterse a una terapia oncológica por tumores en el aparato reproductivo y que quieren preservar la fertilidad. Hace 30 años que se descubrió el virus del SIDA, pero ¿cómo era el momento científico cuando surgió? ¿Qué permitió su rápida identificación? ¿O cuáles son los retos actuales? Una nueva aplicación para iPad ayuda a saber más acerca de esta enfermedad. Ya está disponible la primera aplicación que, haciendo un repaso científico clínico de forma cronológica por la historia del VIH, ayuda a resolver dudas y acabar con los mitos que circulan por la red. Sus creadores son un grupo español de expertos con el apoyo de Gilead Science España, que pretenden contribuir a comprender mejor la enfermedad. Además de explicar el origen de este virus o sus tratamientos, la aplicación pretende utilizar las nuevas tecnologías para abrir nuevas posibilidades a la prevención. Los contenidos de esta herramienta están en su totalidad apoyados por la bibliografía científica o estudios de referencia, que irán actualizándose a medida que se vayan generando avances científicos. Además, cuenta con testimonios de los grandes científicos y protagonistas de la historia y puede descargarse gratuitamente en el Apple Store. Y nos acercamos ahora a ver qué destaca la prensa especializada. Desde Gaceta Médica, José García, ¿qué nos cuentas esta semana? Buenos días. Gaceta Médica analiza esta semana la situación en la que se encuentra el colectivo médico tras los últimos recortes del Gobierno que afectan sobre todo a los empleados públicos. Tras 2 años de recortes, los médicos y los enfermeros aseguran haber llegado ya a su límite tras perder entre un 25 y un 30% de su salario. Además, el número de trabajadores se ha visto reducido. Por ello, las organizaciones profesionales ya han anunciado que apoyarán todas las movilizaciones convocadas ante unos ajustes que consideran injustos y poco efectivos. Denuncian además que no se está acometiendo la verdadera reforma pendiente, la del hipertrofiado aparato político del Estado. Gaceta Médica también se hace eco del primer balance que ha realizado el Ministerio de Sanidad del nuevo copago farmacéutico. Según el departamento de Ana Mato, en lo que va del mes de julio se ha reducido el número de recetas que han llegado a las oficinas de farmacia notablemente, en algunos casos hasta un 20%. Buenos días, Bárbara. ¿Qué analiza esta semana El Global, el periódico de la Comunidad del Medicamento? ¿Qué tal, Carmen? Esta semana en El Global analizamos en profundidad los efectos de la desfinanciación de medicamentos anunciada por el Ministerio de Sanidad. Además, en nuestro suplemento mensual de medicamentos publicitarios veremos qué impacto va a tener esta medida en las farmacias, cómo se deberán comportar las compañías farmacéuticas ante la desfinanciación de sus productos y cómo quedará el mercado de venta libre. Todo esto será el prólogo de una jornada de debate sobre desfinanciación organizada por Contenidos de Salud para la semana que viene. Por otro lado, evaluamos en profundidad 2 de las últimas medidas aprobadas por el último Consejo de Ministros y su efecto sobre la farmacia.
Por un lado, los cambios en la fiscalidad aprobados por los ajustes en materia de estabilidad presupuestaria y por otro, las medidas de liquidez de las administraciones públicas. Estas últimas podrían ser la solución a los impagos a la farmacia valenciana, justo antes del cierre patronal previsto para el próximo 23 de julio. Alrededor de un tercio de nuestra vida nos lo pasamos durmiendo y no es de extrañar, puesto que el sueño es vital para mantener una buena salud. Para hablar de la importancia de descansar adecuadamente, tenemos con nosotros al presidente de la Sociedad Española del Sueño, el doctor Diego García Borreguero. Muy buenos días. Hola, buenos días. En primer lugar, mientras que estamos durmiendo, ¿nuestro cerebro descansa o sigue activo? En parte sigue activo. Siempre se ha pensado que el sueño es sinónimo de falta de actividad. No, el cerebro se mantiene activo, es otra forma de actividad y sobre todo lo que hace es regenerarse. Sin el sueño no podríamos vivir. ¿Y por qué soñamos? ¿Por qué se produce esto? Bueno, esa pregunta no se conoce, no se sabe y cualquiera que intente contestarla simplemente va a dar una opinión más que información científica. Lo que sí sabemos es que durante el sueño, un tipo de sueño en concreto, el sueño REM, se produce un incremento de la actividad mental, el cerebro se aísla del entorno, del resto del organismo y empieza a reorganizar todo lo que es el contenido de memoria. Viene a ser como un ordenador que en un momento determinado empieza a reestructurar el disco duro. Y esto es lo que ocurre durante el sueño REM. Esto es lo que nosotros vivimos como un sueño. Y si esto tiene alguna función, posiblemente sí. Es extremadamente difícil de estudiar. Y este fenómeno no se sabe exactamente para qué se hace. Después, hablando de cifras, unos 2 millones de españoles podrían sufrir apnea del sueño grave. ¿Por qué se produce ese trastorno? O sea, los trastornos del sueño son muy frecuentes. La apnea del sueño es uno de los más frecuentes y de los más peligrosos también. Lo que ocurre en la apnea del sueño, por lo tanto hay que decir, son personas de unos 40, 50 años, generalmente hombres, generalmente obesos. Lo que ocurre es un fallo respiratorio que se produce solamente cuando estas personas duermen. Cuando están despiertas no suelen tener ningún tipo de problema respiratorio. Entonces lo que ocurre es que se produce un colapso de la musculatura de la faringe. Justo es la zona, para que entiendan los espectadores, justo debajo de la lengua. Y esa zona se colapsa, se cierra. Inicialmente se cierra parcialmente y eso produce ya de por sí un ruido, que es el ronquido. Pero en la apnea del sueño se produce un cierre por completo. Y es un cierre transitorio que puede durar 10, 20, 30, 40, 50 segundos. Durante ese tiempo la persona no respira, los niveles de oxígeno bajan y al cabo se produce un mini alertamiento que la persona generalmente no recuerda después, por el cual se vuelve a normalizar la respiración. Y se pasan toda la noche siguiendo el siguiente ciclo: ronquido, parada respiratoria, reanudación de la respiración. Esta enfermedad puede ser grave, puede acabar produciendo un incremento del riesgo cardiovascular. Estas personas con el tiempo acaban siendo hipertensas, acaban teniendo más problemas de corazón y acaban teniendo más problemas cerebrovasculares. Durante el día suelen tener somnolencia. Y está poco diagnosticado normalmente este trastorno. ¿Por qué pasa? Bueno, primero porque se considera que el ronquido es una cosa normal y en principio sí lo es. Lo que pasa es que puede ir asociado, un ronquido severo puede ir asociado a paradas de respiración y en tal caso hay que estudiarlo. La única forma realmente de estudiarlo es mediante un estudio de sueño. En la consulta podemos tener una serie de indicadores que nos den una cierta sospecha, pero la única forma de saberlo es haciendo un estudio de sueño. ¿Y está relacionado estos trastornos del sueño con que sea más fácil tener accidentes cerebrovasculares o cardíacos, sobre todo en las últimas horas de la noche o incluso al despertar? Sí, claramente sí. Las personas con apnea del sueño, que generalmente no saben que tienen apnea del sueño, tienen un riesgo aproximadamente 3 veces superior de tener un problema cardiovascular. Y ese problema cardiovascular suele ser en las horas finales de la noche con mayor frecuencia. Lo mismo digo de los problemas cerebrovasculares, un ictus. O sea, de alguna forma, la apnea del sueño viene a ser como un factor de riesgo adicional, como pudiera ser el colesterol, como pudiera ser el fumar o como pudiera ser la genética. ¿Y qué relación hay exactamente entre las horas de sueño y el peso, por ejemplo? Bueno, esta es una de las cosas más apasionantes que se han descubierto en los últimos años. Realmente hay una relación epidemiológica. Las personas que menos duermen
tienden a ser también más obesas. Hay una relación entre falta de sueño y alteración y síndrome metabólico que acaba produciendo tendencia a la obesidad y tendencia a la diabetes. Es otro motivo por el cual el sueño, las personas, nuestros hábitos de sueño, el dormir poco, acaba produciendo un incremento del riesgo cardiovascular. Y ahora estamos en verano, hace muchísimo calor, además con esta ola de calor que estamos teniendo estos días, y es muy difícil conciliar el sueño. ¿Qué podemos hacer para combatir esto? Bueno, este va a ser un gran problema, particularmente para las personas mayores, también para los niños. Lo que podemos hacer va a ser, lo primero de todo, ser conscientes de ello. Segundo, en las personas de riesgo, asegurar que la habitación está bien ventilada. La cultura española tiene, aparte del aire acondicionado, tenemos muchas formas de protegernos y de hecho la arquitectura española tradicional tenía muchas formas de protegernos del calor. Simplemente utilizar el sentido común y protegernos del calor en la habitación. Por otro lado, luego todo lo que sea ingesta de líquidos, realización de ejercicio físico, algo durante el día, nos va a permitir reducir la temperatura cerebral, que es de lo que se trata durante la noche, y soportar mejor las altas temperaturas por la noche. De todas formas, dormir con el aire acondicionado, que es una pregunta que siempre nos hacemos, ¿es bueno o es malo? Si lo tenemos directo, y esto con mucha frecuencia nos está enchufando directamente en el dormitorio, pues bueno, puede producir enfriamientos, puede producir resfriados, puede producir contracturas musculares, etcétera. En ese sentido sería algo malo. El aire acondicionado debe ser indirecto, debe estar quizá o bien en otra zona de la habitación, o incluso mejor en la habitación contigua y mantener la puerta abierta. Y por último, en términos generales, porque supongo que cada persona a lo mejor necesita unas horas de sueño, pero ¿cuáles serían las horas de sueño recomendables? Bien, esto varía para cada persona. Lo que sí sabemos es que si dormimos demasiado poco, el riesgo que tenemos de mortalidad es mayor. Si dormimos demasiado, también va a ser mayor. La mayor parte de las personas adultas, porque también esto va a ir variando a lo largo de la vida, según la edad, pero la mayor parte de las personas adultas van a necesitar alrededor de 8 horas y media de sueño de media. Con lo cual, lo que estoy diciendo, el mensaje que estoy lanzando es que la población española tiende a dormir demasiado poco. Esto es un problema conocido de largo. Gerald Brennan decía en la época de la Guerra Civil que buena parte de los problemas de España vienen de que somos un país que duerme demasiado poco tiempo. Bueno, yo no sé si realmente todos los problemas, pero la salud se resiente por el dormir tan poco durante la semana. Esto no se compensa solamente con dormir unas horas más el fin de semana. Lo que vamos a compensar es la sensación de malestar. Pero el riesgo cardiovascular que se establece por haber dormido poco el resto de la semana, esto no lo vamos a compensar con dormir 2 o 3 horas más el sábado. Pues nos quedamos con esa recomendación de dormir un poco más. Doctor Diego García Borreguero, muchas gracias. Encantado. Periodo de vacaciones, periodo para descansar precisamente. Sin embargo, no todo el mundo decide el relax y descanso para estos días. Les dejamos con una iniciativa muy especial, no sin antes recordarles que tienen una cita mañana a las 12 con su programa de estilo de vida Estar Bien. Nosotros les esperamos la semana que viene aquí en Salud Hoy. ¿Cambiarían las vistas de la costa de cualquier playa por una estancia a la sombra de la miseria de un país necesitado y sin recursos? ¿O sustituirían el confort de un hotel por un edificio destrozado con precarias instalaciones en algún rincón casi olvidado del mapa? Dos situaciones diferentes y un objetivo extraordinario, por el que han decidido cambiar todo por nada. Estas vacaciones solidarias son las que se han encontrado un grupo de enfermeras que cambian el calor y la compañía de los suyos por la amistad y el compañerismo de los colegas de profesión, con el único objetivo de mejorar la enfermería. Toca cambiar las vacaciones por un nuevo proyecto. Bueno, creo que puede ser una experiencia muy interesante y completamente diferente a lo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria aquí en España, en Madrid, en las comunidades que correspondan. Entonces, bueno, voy un poco en realidad a la aventura a ver qué puedo ofrecer y qué me ofrecen allí. O sea, no voy con ninguna expectativa hecha. Desde hace muchos años, ya cuando hice enfermería, siempre había tenido ganas de hacer un proyecto de cooperación. Y me salió la oportunidad de este año, al ser vacaciones de un mes, tenía el tiempo y por eso decidí hacerlo. Su objetivo consiste en ver y conocer cómo trabajan las enfermeras en otros países con escasos medios. Me ha interesado saber cómo se trabaja afuera, porque aquí, pues bueno, ya sabemos cómo va. La gente está muy quemada también y bueno, pues un poco motivación, o sea, por decir, ¿por qué he estudiado esto? ¿Por qué trabajo en esto? Necesito
no sé, buscar, pues eso, porque empecé. Ir allí y aprender lo que pueda, llevarme lo que pueda de allí. Yo voy a aprender allí. Todos estos países que tienen una natalidad muy alta y también una mortalidad muy alta, pues de intentar pues ver en qué puedo ayudar allí, y siempre pienso que más que nada es aprender de ellos, aparte de que yo pueda poner mi granito de arroz, siempre creo que ellos me van a enseñar mucho en esto. Yo espero, si puedo colaborar en algo, pues ayudar a las madres y a los peques y a las futuras mamás en alguna información que yo les pueda ofrecer y algo de ayuda en el cada día. No sé si puedo hacer algo más. La única finalidad de todo este proyecto es mejorar la atención a los pacientes, un reto por el que luchan desde hace ya 8 años, cuando se forjó esta apasionante y solidaria idea. We're gonna be so blind.